Los lunes en Hoy por el Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, son las 1:12 de la tarde de hoy, lunes 25 de mayo, y hoy tenemos un día especial, un programa especial, porque tenemos un invitado que no está al otro lado del teléfono, como es habitual, sino aquí en el estudio con nosotros, en Peñarroya. Doctor Francisco Ortegón Gallego. Paco, bienvenido. Para los que no lo saben, Paco y yo nos conocemos desde los tiempos de la Facultad de Matemáticas en Sevilla. Yo también era Paco allí. Así que hoy, además de una entrevista, esto tiene algo de reencuentro entre compañeros. Un placer enorme tenerte aquí. También nos acompaña otro tercer compañero y amigo de la facultad, Manolo Maestre. Al igual que Paco, como he dicho, más que compañero, amigo. Pero claro, nuestros oyentes querrán saber con quién vamos a dialogar hoy. ¿Qué es el doctor Francisco Ortegón Gallego? El doctor Ortegón Gallego se doctoró por la Universidad de Sevilla y por la Université de París 6, hoy regulada dentro de la Sorbonne Université. Ha sido profesor en Sevilla y en París 7 y actualmente es catedrático de análisis matemático en la Universidad de Cádiz, investigador de referencia internacional en ecuaciones en derivadas parciales y simulación numérica, con más de 60 publicaciones científicas y más de 400 citas en todo el mundo. Coordinador del doctorado en matemáticas de la UCA, editor de volúmenes publicados por Springer y autor de uno, creo que fue incluso el primer manual de látex escrito en España, que por cierto me ha traído uno que me lo ha dedicado y le doy las gracias. Paco, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paco. ¿Cómo te debo decir? ¿Paco o Javier, entonces? ¿En qué quedamos? Bueno, para ti he sido Paco. Siempre Paco, porque sí. Porque en pues Sevilla nada. Yo era Paco. Muy bien. Entonces no hay ningún problema, como pues quiera. Nada, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y por invitarme. Desde luego te doy la enhorabuena por esta iniciativa que has tenido de crear este espacio de divulgación, de dar conocimiento hacia la sociedad de la investigación que se realiza en España, investigación puntera que se realiza en España. Totalmente de acuerdo. Y de hecho ese fue el origen del programa, darle difusión a esto. Bueno, vamos a entrar en preguntas. ¿En qué momento descubriste que querías dedicarte profesionalmente a las matemáticas? Pues mi interés por las matemáticas me surgió a mí muy pronto, ya estando en octavo de básica. Y creo que por aquella época, en la básica, lo que imperaba, había habido un cambio en lo que era el paradigma de lo que era la docencia, de los contenidos de matemáticas. Y claro, yo luego nos enteramos de que aquello se llamaba enseñanza burbaquista, ¿no? Contenidos de matemáticas burbaquistas. Bien, pues a mí eso me atrajo, la teoría de conjuntos me atrajo cuando me la enseñaron en octavo, quizá con más amplitud en octavo de básica, y desde ahí me empezaron a interesar muchísimo las matemáticas. ¿Qué significó para ti incorporarte a la Universidad de Cádiz y desarrollar allí toda una vida académica? Bueno, me incorporé a la Universidad de Cádiz después de estar 11 años en la Universidad de Sevilla. Fue muy especial porque al fin y al cabo es la provincia donde nací. Yo soy de Jerez de la Frontera y bueno, allí encontré una serie de personas, profesores que también que eran jóvenes y que tenían mucho empuje, desde luego. ¿Cómo se llama esto? Los estudios en matemáticas se habían aprobado hacía un par de años allí y eso me atrajo, esa posibilidad me atrajo. Total que la verdad que muy, muy contento por haber desarrollado allí prácticamente ya todo el resto de mi vida académica e investigadora, porque al mismo tiempo encontré antiguos alumnos que yo había tenido en la Universidad de Sevilla y que habían recalado allí en la Universidad de Cádiz. Y una pregunta,
¿las matemáticas se descubren o se inventan? Bueno, yo creo que no son excluyentes los términos. En primer lugar, es un invento de nuestra especie humana. Y luego se van descubriendo otros menesteres. Pero en principio ha sido un invento y un invento magnífico que ayuda al desarrollo de las demás ciencias. ¿Y tú piensas... Perdona que te tutee. No perdonas. Adelante. ¿Por qué el universo parece entender el lenguaje matemático? Bueno, porque al fin y al cabo todo se describe mediante expresiones matemáticas, fórmulas que paulatinamente se han ido descubriendo, ¿no? Cuando dices universo, hay que entender el universo de toda la materia que ocupa el espacio, desde las escalas más grandes, desde las escalas planetarias o estelares, hasta lo minúsculo de las células y de las partículas atómicas y subatómicas. Todo eso es un universo y todo efectivamente se describe mediante expresiones matemáticas. Mucha gente piensa que las matemáticas avanzadas son algo lejano, pero realmente vivimos rodeados de ecuaciones diferenciales. ¿Hasta qué punto las ecuaciones diferenciales describen el mundo que nos rodea? Pues lo describe de una forma, yo entiendo que bastante fidedigna. Cuando se desarrolla un modelo se tienen en cuenta muchos aspectos, se parten de hipótesis que se intenta, de lo que se trata es de describir lo más fielmente la naturaleza, el fenómeno en cuestión. Bueno, a partir de hipótesis y de leyes de conservación, pues se deducen normalmente las ecuaciones, solo que esa es una parte del camino, eso no lo es todo, porque cuando uno se interesa en realidad a los resultados que se pueden extraer de resolver las ecuaciones, pues la segunda parte dice, bueno, ahora hay que meterle mano a la resolución. Normalmente, como nosotros tres sabemos, los problemas de matemáticas que se saben resolver a mano en un tiempo finito y en un número de pasos están contados. Casi todos los problemas no disponen de la expresión de la solución analítica, con lo cual hay que hacer otro segundo esfuerzo en determinar pues esquemas numéricos que permitan pues contentarse con una aproximación. Pero claro, ahora el esquema numérico tienes que demostrar que lo que estás aproximando se parece a la solución exacta también. Y luego hay la tercera parte es, bien, tú tienes tu esquema numérico, ahora escríbalo e implántalo en un lenguaje de alto nivel, en un ordenador y que te dé resultados. Digamos que todas esas son las fases y bueno, yo creo que en general se consiguen muy buenos resultados. Quizá la gente esté pensando, sí, ¿y el pronóstico del tiempo? Sí, del pronóstico del tiempo se hacen muy buenas cosas, se ha mejorado muchísimo. Si quiere después insistiremos en ese tema, pero es verdad, cuando hay que integrar ecuaciones durante un largo tiempo, como se hace mediante un proceso iterativo y en un momento dado lo que se va obteniendo depende de lo que se ha conseguido con anterioridad. Lo que se ha conseguido con anterioridad lleva acumulados errores, los errores se van acumulando y eso es lo que hay que ir controlando. Entonces, la respuesta es ¿hasta qué punto? Bueno, hasta donde se puede, digamos. Es que, claro, ahí hay un problema muy importante que tratamos los matemáticos y el problema, como bien sabes, de la estabilidad. Y claro, si hay una pequeña perturbación en un resultado previo o un dato, no tiene por qué ser muy próximo el resultado final. Y eso puede hacer que varíe tanto los resultados. Y volviendo a esto que hemos hablado ahora mismo, de por qué interesa, yo creo que uno de los ejemplos clásicos que los matemáticos hemos estudiado, que es el modelo de la ley de enfriamiento de Newton, puede despertar cierto interés a todo el mundo. Es decir, sacamos una taza de café o una cerveza fresquita o una taza de café caliente del microondas
y si al principio te quemas, pasa un rato y deja de quemarte. O si al principio está muy fresquita, muy agradable, pasa un rato y dices, se ha puesto caliente la cerveza. En la ley de enfriamiento de Newton. ¿Por qué esos fenómenos tan cotidianos interesan tanto a un matemático? Bueno, esos primeros ejemplos que estás exhibiendo son de los primeros que se enseñan cuando se intenta convencer a nuestros propios alumnos en matemáticas y en las ingenierías en general de que las ecuaciones diferenciales pues tienen utilidad. Que no se hace para fastidiar a los alumnos de tercero, vamos. Y entonces, este modelo, el modelo de enfriamiento, que como sabes, la ecuación se puede integrar y lo que se obtiene es lo que se deduce es un enfriamiento, una evolución exponencial, una convergencia exponencial hacia el estado estacionario. Claro, es un ejemplo sencillo, es lo más sencillo. Es decir, la tasa de variación de la temperatura depende de la diferencia de temperatura del objeto en cuestión, ¿no? Del café, y de la temperatura ambiente. Lo más sencillo es pensar que esa dependencia sea lineal. Luego lo puedes complicar más. Pero si la dependencia es lineal, pues ya lo tienes. Y esa ecuación se puede integrar y se puede deducir entonces. Pero es curioso que ese mismo modelo se corresponde con modelos de desintegración de elementos radiactivos, que se utiliza precisamente para la prueba de carbono 14. Sí. Entre otras cosas, hay, por ejemplo, también en los modelos de población también hay ese tipo de modelos de crecimiento exponencial o de decrecimiento exponencial. Obviamente son modelos también que son aproximados, que tienen hasta cierto punto, en el caso del modelo de población, pues sabemos que las poblaciones no crecen exponencialmente de forma permanente. Hay unas ciertas limitaciones, como puede ser el sustento, a medida que va creciendo la población. Ya no hay comida para todos y eso se va resintiendo en la población. Por consiguiente, hay unos mecanismos de control que hacen que la población no crezca. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues modificar la ecuación e incorporar términos que impidan un crecimiento descontrolado. Totalmente. De hecho, esas cosas yo las sigo explicando por aquí, en la Escuela Politécnica de Belmé. Y creo que a todos nos pasa lo mismo. Te lo pregunto a ti, que es a quien estoy entrevistando. ¿Te sigue produciendo asombro que una ecuación escrita en una pizarra pueda anticipar un fenómeno real? A ver, ya estoy bastante familiarizado. Al principio sí que es verdad que nos asombraba cuando nos enseñaron, al mismo tiempo creo, la ecuación del calor, la ecuación de ondas, todo este tipo de cosas. Mira, pues se llama ecuación de ondas. ¿Y por qué se llama ecuación de ondas? Pues que resulta que sí, que es que está modelando la distribución en el espacio de las ondas, ¿no? Cómo se propagan las señales en el espacio. Efectivamente, sí que al principio sí que nos asombraba mucho más. Hombre, ya yo creo que estamos bastante curados después de tantos años y ya no nos sorprende tanto de la potencia que tienen las expresiones que están gobernadas por ecuaciones en derivadas parciales, ¿no? Quiero decir, los fenómenos gobernados por ecuaciones en derivadas parciales. Estamos, como sabemos, haciendo una entrevista en la radio y nos olvidamos de que la propia transmisión del sonido depende de ondas, al hilo de lo que acabas de comentar, y que la ecuación de ondas es una de las grandes ecuaciones en derivadas parciales. ¿Hasta qué punto las matemáticas están literalmente detrás de algo tan cotidiano como que ahora mismo los oyentes puedan escucharnos? Bueno, pues efectivamente están, digamos que es una pata más del proceso tecnológico. Sin las matemáticas, desde luego, no se podría haber progresado, por lo menos, tanto como actualmente estamos, ¿no? Con el progreso tecnológico que actualmente tenemos. Sí que es verdad que las matemáticas por sí solas no van a ser capaces de montar una emisora como esta. Se necesita también tecnología, se necesita también cierto ingenio, se necesita la persona que diseñó los circuitos electrónicos de combinar el condensador con la resistencia, con la bobina de inducción.
Oye, también hay una parte también de eso, pero es inevitable que las fórmulas matemáticas que expresan las relaciones entre las magnitudes físicas y que luego necesitas proporcionar resultados concretos están ahí. Sin eso, desde luego, no se podría haber progresado prácticamente nada. Pero hace falta alguna cosa más para montar una emisora como en la que estamos, ¿no? Ahora. Ayer charlábamos y te comentaba una cosa que luego también saldrá, y hablábamos de Planilandia y me comentaste una cosa que viene a colación de lo que estamos hablando. No podría haber onda de radio escuchada en Planilandia. ¿Por qué? Bueno, esto es consecuencia de que la ecuación de ondas en dimensión... Disculpa un momento. Para los oyentes que no sepan, Planilandia fue un libro escrito en el año 60 y imagina un mundo de 2 dimensiones, largo y ancho, no tiene altura. Y ya dejo con la explicación, perdona Paco. Sí, nada. Pues este es el resultado de que la ecuación de ondas sin término fuente, ¿no? Sin distorsiones externas, se sabe su estructura, se conoce explícitamente la expresión que tiene. Y entonces se sabe que en todas las dimensiones pares, así que en la dimensión 2, 4, 6, ocurre el fenómeno de que el sonido no podría ser posible, porque en el momento que se envía una señal desde un punto, un receptor situado en otro punto de ese espacio plano o espacio de dimensión par recibiría esa señal a partir de un instante dado y en adelante, con lo cual en el momento que se produjera otra señal en otro punto, también le llegaría la señal, se acumularía a lo que ya tiene y de forma permanente estaría escuchando señales, con lo cual la combinación de todas las posibles señales sería un zumbido permanente y biológicamente no tendría ningún sentido desarrollar el sentido del oído. Es por eso. En dimensión 1 ocurre algo parecido, solo que si la señal parte con velocidad nula, no ocurre ese fenómeno. Pero en general sí que va a ocurrir. Así que donde sí es posible el sonido es a partir de la dimensión 3 y en todas las impares, dimensión 3, 5. Así que como aproximadamente vivimos en una dimensión 3, pues somos afortunados y podemos disfrutar de la música y de otros bellos sonidos. Totalmente de acuerdo. Antes has hecho referencia a que algunas personas dicen que por qué falla tanto las predicciones meteorológicas. Y te pregunto, ¿hasta qué punto esas predicciones dependen de modelos matemáticos complejos? Dependen totalmente. Sin modelos matemáticos es que no habría pronóstico del tiempo. Pero como he dicho, como en el ejemplo anterior de cuando hablábamos de la emisora y de la emisión de sonido y de tal, la matemática es un elemento más. Después hay más cosas. Se necesita tecnología. Se necesitan, además de esos modelos, se necesitan esquemas numéricos potentes. Se necesitan los satélites que actualmente orbitan la Tierra y nos proporcionan datos de contorno y datos iniciales para poder echar a andar el esquema numérico. Se necesita tecnología en ordenadores, que se traducen en ordenadores potentes que permiten realizar cálculos en un número de tiempo, en una cantidad de tiempo, en fin, razonable. Todo eso es una combinación, pero inicialmente en la parte más baja, desde luego que están las matemáticas. Y sin eso es que no se puede iniciar el proceso. Es que solamente lo único que quedaría es confiar en la cabañuela, en el callo de la abuela y en el juanete, ¿no? Porque es que si no... Bueno, pero es verdad que hay gente de campo que tiene una habilidad pasmosa que si surco alrededor de la luna para detectar que va a llover. Uh-huh. Y gente con problemas reumáticos y demás también. Pero las matemáticas seguro que son más exactas. Y el pollo de Portugal. También. Y bueno, ¿cómo pueden ayudar hoy las matemáticas al desarrollo de medicamentos o a la investigación médica? Bueno, eso es uno de los aspectos que más han evolucionado y realmente es una revolución. En cuestión de unos 20, 30 años para acá
ha habido una cantidad de trabajo de investigación que se ha dedicado precisamente aquí incluyo pues el tratamiento del cáncer por diversos medios, el modelado de fenómenos inherentes al tratamiento del cáncer, que es la quimiotaxis, por ejemplo. Todo eso está incorporado en las ecuaciones. Todo eso permite también analizar cómo un medicamento puede actuar en un organismo y puede hacer que el cáncer pues no acelere su crecimiento, incluso que vaya en retroceso. Por otro lado, hay un problema actualmente en ámbito mundial, ¿no? Que es el de las epidemias y el tema de las superbacterias. Pues se están analizando también modelos matemáticos que con una combinación de antibióticos, ya no con uno específico, sino con un cóctel, tratan precisamente el derrotar el tema de las infecciones causadas por superbacterias, que se están mostrando cada vez más ellas mismas, mucho más eficaces contra un tratamiento con un solo antibiótico. Bueno, pues precisamente estoy colaborando con una profesora de la Universidad Complutense en estos momentos en el que analizamos un modelo en el que un cóctel de 2 antibióticos permiten, modelándolo matemáticamente, permiten concluir que efectivamente esa infección va a ir en receso. Incidiendo en el tema médico, como bien sabes, durante la pandemia escuchamos continuamente hablar de ciertos modelos matemáticos. ¿Qué aprendió realmente la sociedad sobre las matemáticas durante esa etapa del COVID que vivimos recientemente? Yo creo que la sociedad no llegó a conectar con esos conocimientos que los matemáticos, que muchos colegas, dedicaban precisamente a los modelos de epidemias y al tratamiento. Yo creo que la sociedad no conectó, que eso no se ha dado a conocer. En el ámbito científico, por supuesto que sí, entre nosotros sí que lo conocemos y de hace tiempo. De hecho, el primer modelo de infección se debe a Ross, que no era matemático. Era un médico inglés que estaba tratando de investigar primero el agente vector que producía el paludismo y intentando demostrar la conjetura de que, o sea, la hipótesis de que el agente vector era un mosquito. Bueno, son varios mosquitos, ¿no? Los que producen los que transmiten el parásito de la malaria, ¿no? Del paludismo. Bueno, pues fue el médico, fíjate, es un médico que propuso un modelo matemático escrito como sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para la evolución de eso. A partir de ahí, todo ha ido en evolución y la COVID fue una epidemia más que se puede tratar con modelos matemáticos. Pero es una más. Las demás epidemias también tienen su tratamiento, por supuesto. Bueno, y estos modelos, los que hemos hablado y otros más, ¿tienen límite? Porque pienso que muchas personas creen que las matemáticas deberían poder predecir absolutamente todo, pero creo que eso no va a ser posible. No, evidentemente todo tiene sus limitaciones. Aunque los modelos fueran exactos, supongamos que algunos modelos evidentemente son exactos, pero otros son aproximaciones y de lo que se trata es que la aproximación del modelo sea lo suficientemente buena. Para eso estamos nosotros, ¿no? Para demostrar, bien, quizás no sabemos resolver el problema, no podemos disponer de la solución exacta, pero sabemos deducir propiedades que debería cumplir, como por ejemplo, pues si la solución existe, pues tiene que ser positiva, tiene que estar además acotada por tal valor, tiene que cumplir una serie de requisitos. Si el modelo que hemos construido resulta que no cumple, que se está fallando, es que algún término no está convenientemente bien escrito o bien modelado. Pero aunque dispusiéramos
de ecuaciones diferenciales que fueran exactas, completamente exactas. La imposibilidad de disponer de soluciones exactas, de expresiones analíticas, pues no podemos concluir que vayamos a disponer de esa predicción, como dice. Como dije antes, no hay más remedio que contentarse con aproximaciones numéricas. Y entonces ahí está todo el proceso. Y por el camino se van cometiendo pequeños errores que se pueden ir acumulando. Por lo tanto, siempre existe un nivel de irreductible y de incertidumbre en la naturaleza absolutamente y en la vida. Lo hay, sí, pero también es verdad que somos capaces de controlar ese error hasta cierto punto. Es decir, que cuando estamos aproximando una expresión por otra, la sustitución, en el análisis de realizar esa sustitución, estamos también estimando, y en cuanto nos equivocamos, como mucho nos equivocamos en 10 elevado a menos 10, ¿no? Al mismo tiempo tenemos ese análisis que también hay que contar con él. Lo único que pasa que en muchas ocasiones ese 10 elevado a menos 10 del inicio se va multiplicando por un factor exponencial donde está el tiempo en el exponente, y a medida que avanza el tiempo los errores se van ampliando de forma exponencial. Eso es uno de los problemas que tenemos más cotidianos cuando estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Pero bueno, hay muchos trucos para poder ir controlando todo ese tipo, y la verdad que se hacen maravillas actualmente. Volviendo al tema que tratamos anteriormente sobre la ecuación de ondas, hay que ver la importancia que aún hoy día sigue teniendo Laplace siglos después, porque detrás de muchas ecuaciones fundamentales de la física aparece el famoso laplaciano, como sabemos. ¿Cómo explicarías a los oyentes la enorme importancia que ha tenido el operador laplaciano en la historia de la ciencia? Bueno, estamos hablando del siglo XVIII, del Marqués de Laplace y del famoso operador laplaciano, como dices, ¿no? Este operador, como sabes, hay varios operadores diferenciales, aparte del gradiente. Tenemos el laplaciano, tenemos la divergencia y tenemos el rotacional. Todos estos operadores aparecen en expresiones integrales en las cuales una integral sobre un conjunto, digamos, ciñéndonos a la dimensión 3, bueno, pensemos, una integral en dimensión 3 se puede pasar a una integral sobre la superficie, ¿no? O en el caso del rotacional es algo distinto. Bueno, pues ya para empezar, ya aparecen en las mismas fórmulas matemáticas, ya aparece el laplaciano de forma explícita. Pero, ¿por qué es tan importante? Pues porque el operador laplaciano precisamente nos permite modelar los términos de difusión en un fenómeno concreto, como puede ser la difusión, la propagación del calor. Se utiliza el operador laplaciano precisamente, es la aproximación que ofreció Fourier para el flujo de calor, utilizando, o sea, da como resultado un laplaciano. Aparece también cuando estás usando la conservación de las cargas, aparece un laplaciano para la ecuación del potencial. Bueno, un laplaciano o una divergencia de un coeficiente multiplicado por el gradiente, que bueno, si el coeficiente fuera constante, es muy difícil explicar esto y no aburrir a los demás, pero en fin, lo que quiero decir es que la difusión, el fenómeno de difusión ocurre en muchas situaciones de la física, en las que hay en las que necesitamos describir ese proceso de transporte lento, ¿no? Pues claro, pues a mí no me extraña nada que aparezca con tantísima frecuencia ese operador, claro. Antes te pregunté si te seguía asombrando ecuaciones escritas en la pizarra. Y ahora te voy a preguntar si te sigue asombrando con lo que hemos hablado hace un momento, y es de la sonda. O sea, uno descubre al final que detrás de cosas tan distintas como una canción en la radio, una cuerda vibrando o la propagación de una señal, aparecen siempre las mismas estructuras matemáticas profundas. ¿Eso te sigue fascinando a un matemático después de toda la vida investigando en matemáticas? Eso fascina, sí. Que una misma ecuación
modele situaciones físicas o de la ingeniería completamente distintas, sí que asombra, sí que es verdad. Eso me continúa fascinando, ciertamente. ¿Y puede una ecuación llegar a emocionar? Pues sí, también, ¿por qué no? La verdad que sí. Hay situaciones en las que se llegan a expresiones que de repente digan, que resulta que esto entonces es igual a esto. Recientemente he dado con una que me ha sorprendido mucho. Una que relaciona la integral del módulo de un gradiente con una integral, pero eso en dimensión cualquiera, la integral en un dominio en dimensión cualquiera del módulo del gradiente con una integral en R. Y yo la he visto y digo, qué fórmula preciosa. Y esta no es muy conocida. Esta ha sido una cosa recientemente que me la he encontrado. Y en realidad, realmente, pues sí que me siguen asombrando. Hay fórmulas que sí que me siguen asombrando y me emocionan, ciertamente. Y perdón para los oyentes, pero por curiosidad, ¿tenía muchas condiciones de contorno ese recinto donde se cumplía? No, cualquiera. ¿Ah, sí? Cualquiera abierto. Ah, qué curioso. Mm. Bueno, estamos viendo que esto emociones que nos gusta. ¿Hay una belleza especial detrás de una demostración matemática? En muchas ocasiones sí. Vosotros, que habéis sido compañeros míos de clase, algunas demostraciones las hemos sufrido porque son muy engorrosas, pero claro, no había que demostrarlas. Pero otras sí. Hay teorías incluso que son preciosas. Yo todavía recuerdo un tema que no es mi tema de trabajo, que es el de la teoría de Galois. Aquello es sorprendente. Aquello es alucinante. Bueno, estamos hablando de estructuras algebraicas, ¿no? Y la cuestión final, al final, lo que se deduce es que, bueno, pues que las ecuaciones polinómicas a partir del grado 5 no hay expresiones para las raíces en términos de radicales. O sea, lo que significa eso que, señores, no se molesten ustedes en buscar expresiones, fórmulas cerradas para las raíces de los polinomios a partir de 5 en adelante, porque es que no las hay. Efectivamente. Para cualquier polinomio de grado 5, quiero decir. Para algunos concretos sí, pero en general, para coeficientes cualesquiera, bueno, a mí aquello realmente es que es sorprendente, ¿no? Después de hablar de teoría de grupos, y que si las torres de raíces, que esto, y de repente, corolario, aquello fue alucinante, es simplemente alucinante. Y estoy hablando de una rama de la matemática que no es mi palo, que lo estudiamos una vez y ya no hemos vuelto, pero en el recuerdo queda de la fortaleza. Pero luego también está la belleza en lo que es la integral de Lebesgue. A mí me parece también una realización de la mente humana impresionante, y que es que no, yo vivo de ello. Es que sin los espacios LP, imagínate. Ya ves. Y bueno, sin mencionar lo de Sobolev, pero bueno, no queremos aburrir aquí al personal. No, pero bueno, haciendo alusión al trait de Galois, para los oyentes que por supuesto lo tienen por qué conocer, se perdió un muy buen matemático que hubiese sido Galois, porque murió muy joven. Con 19 años falleció en un duelo porque, bueno, era un poquito echado para adelante y lo retaron. Y él sabía que iba a morir. Y antes de esa noche se puso a escribir su teoría de Galois, que, como bien ha dicho el doctor Ortegón, recoge que no toda ecuación de grado superior o igual a 5 es siempre resoluble por radicales. Y fue una asignatura maravillosa, álgebra 2. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, ¿y cómo se pasa de ecuaciones escritas a una pizarra a simulaciones útiles en ingeniería o en ciencia? Hay un proceso en medio. Una vez que ya tienes conseguido el modelo, y ahora, bien, y a nosotros como matemáticos, a mí como matemático me interesa estudiar el modelo, es decir, cuestiones matemáticas del tipo, ¿existe solución? ¿Qué regularidad tiene? ¿Qué propiedades cualitativas puedo deducir?
La solución cumple un principio de conservación de energía, todo ese tipo de cosas. Una vez que dispongo de toda esa información y encaja bien con la realidad, con lo que la realidad me está pidiendo, entonces el proceso para llegar hasta la simulación numérica, como he mencionado antes, es decir, bueno, como no sé resolver de forma exacta la solución, porque no hay una fórmula, no hay ninguna receta que diga procédase de esta forma para despejar la solución. O sea, no hay ningún algoritmo que diga eso, salvo para 3 ecuaciones, vamos. Bien, nos contentamos con la aproximación numérica. Eso significa que tenemos que sustituir ese problema por otro que pueda ser abordado y pueda ser resuelto. Ese paso es lo que llamamos aproximación. Pasar de la dimensión infinita, porque estos problemas están formulados en espacios de dimensión infinita, porque son espacios de funciones, pasamos a lo que es la aproximación o discretización, formulamos un problema en dimensión finita que se parezca, que en cierto modo aproxime al problema original. Entonces se necesita lo que llamamos el análisis numérico. Análisis numérico que consistiría en saber desarrollar esquemas numéricos eficientes, potentes, robustos y que para los cuales dispongan de resultados de que el esquema es consistente y que el esquema es estable. Buenas propiedades de estabilidad con lo cual son condiciones necesarias para la convergencia, ¿no? De que la aproximación que estés obteniendo, que vayas a obtener, se parezca lo suficiente, que uno quede contento con que la aproximación que has obtenido es suficientemente de calidad. Pero una vez que tienes el análisis numérico del esquema numérico que has propuesto, ahora tienes que hacer la implantación en el ordenador. Como dije antes, consiste en escribir un programa de alto nivel o utilizas una caja negra, un programa comercial que ya tiene, le metes los datos y él te dará algo. Claro, yo no suelo utilizar cajas negras, no suelo utilizar programas de tipo comercial así en general porque son muy rígidos. A mí me gusta hacer modificaciones aquí y allí y tener el control completo de lo que quiero resolver. Entonces hay programas de distribución libre que me permiten hacer eso. Escribo el programa en un lenguaje de alto nivel y lo ejecuto en un ordenador. El ordenador entonces me suministra datos y luego ya, a partir de los datos obtenidos, saco conclusiones y saco interpretaciones. Me ha venido a la mente, cuando te refieres a este tipo de aproximación numérica, unas ecuaciones en derivadas parciales que seguro que te apasionan porque es tu campo, que es la ecuación de Navier-Stokes, que además entra en uno de los problemas del milenio, que hay los que se llaman 7 problemas del milenio. ¿Cuál es para ti el problema del milenio que te hubiese o te gustaría resolver? Hombre, a ver, que me gustaría resolver es mucho pedir. Sería demasiado vanidoso, ¿no? Pero de entre los... Ahora quedan 6, ¿no? Porque eran 7, ahora quedan 6. Uno se resolvió. Quizá con el que más me identifico por cercanía, por dedicación a la investigación, sobre todo a la inicial que tuve, fue precisamente la existencia de soluciones de las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero esto quizá la gente no conozca esto de los problemas del milenio, pero esto viene del año 1900, en realidad, cuando en el Congreso de Matemáticos celebrado en París en el año 1900, David Hilbert pronunció una conferencia en la que en esa conferencia oralmente enuncia 10 problemas que deberían ser tratados y resueltos durante el siglo XX. Luego, cuando él publica en las actas el artículo correspondiente a su charla, son 23. Son 23 los problemas. Algunos se han resuelto, otros permanecen aún abiertos, como por ejemplo el problema 16, el famoso problema 16 de Hilbert, que tiene relación con las ecuaciones diferenciales ordinarias, en dimensión 2 incluso. Bueno, pues a los 100 años de ese suceso, el año 2000, que lo recordarás, fue considerado año
Mundial de las Matemáticas, y hubo muchas manifestaciones, muchas actividades en relación con esa celebración. Y una de ellas fue precisamente enunciar 7 problemas que se llamaron, no ya del siglo XXI, sino del milenio, nada menos. Se enunciaron 7, hay un premio de $1 millón de dólares que otorga el Instituto Clay. Y bueno, que yo sepa, hasta el momento se ha resuelto uno, que fue la conjetura de Poincaré por Gregory Perelman, que no ni aceptó el premio, ni aceptó tampoco la medalla Fields. En fin, es un hombre muy, muy particular, muy singular, pero efectivamente logró cerrar. Entonces, me dijiste eso, pues me identifico más con el de las ecuaciones de Navier-Stokes. La investigación matemática actual parece cada vez más interdisciplinar. ¿Es hoy imposible entender la matemática aplicada aislada de otra ciencia, o se puede seguir entendiendo por sí sola? Sería realmente un derroche desarrollar matemática aplicada para que luego no se aplique. ¿Desarrollar para qué? ¿Para fastidiar a los alumnos? ¿Es que nos lo van a reprochar? No. Desarrollamos matemática aplicada como herramienta fundamental para las demás ciencias, para que se apliquen y para que sean realmente útiles. Así que, dime. No. Una preguntita por aquí. ¿Cuál es hoy día para ti el gran misterio matemático o científico del universo? Hombre, yo realmente ahí pienso que ese problema científico es físico fundamentalmente, es la unificación de la física, la unificación, una teoría global, la famosa teoría del todo que sea capaz de describir las 4 fuerzas fundamentales del universo, ¿no? A mí me parece que eso es lo que más me llama la atención. Estamos, no sé si algún día se le denominará así, en la casi era de la inteligencia artificial. ¿Piensas que la IA está cambiando la forma de trabajar de los matemáticos? Está cambiando la forma de trabajar de muchísima gente, matemáticos y sobre todo no matemáticos. Yo creo que los matemáticos incluso nos fiamos algo menos. Hasta donde llegan mis conocimientos, la IA, que es una herramienta, puede resultar ser una herramienta muy potente, pero tanto para lo bueno como para lo malo. A veces cuando no te sabes responder del todo, rellenas los huecos de una forma así casi aleatoria. Entonces, yo no tomaría al 100% como cierto lo que me está ofreciendo la IA. Es una herramienta más, vale, pero tómalo como casi como una opinión más y ahora comprueba, coteja. No, sí, desde luego el gran problema de la utilización de la IA es utilizarla sin saber de qué se está hablando, porque evidentemente, como has dicho, es un problema estadístico, y si tiene el dato, que lo puede encontrar por la red, lo va a tomar bien, pero es que si no va a hacer una interpolación. Y eso es mucho riesgo si no lo controla. Y aparte hay otro gran problema que en estos medios y en este programa puso en la mesa el doctor Herrera, don Francisco Herrera Triguero, decía la pérdida de fricción en el cerebro de la gente que utiliza la IA. Que se han hecho experimentos y que se demuestra que tú te puedes hacer una presentación de un trabajo que se hizo con unos chavales en Estados Unidos, de un trabajo creo que era un comentario de texto, algo de literatura, y por supuesto unos tenían que hacerlo con IA y otros lo hacían con libros que le habían dado. Era mucho más elegante la presentación de que lo hicieron con IA, pero a los 2 días no sabían de qué habían hablado. Los que lo habían hecho sí sabían de qué había hablado. Es fundamental que esa fricción en el cerebro siga estando siempre. Y vinculado con eso, ¿te preocupa entonces que cada vez sepamos utilizar más tecnología, pero que comprendamos menos los principios científicos que hay detrás? Y tanto que sí. Lamentablemente, tengo entendido que precisamente carreras como ingeniería informática no insisten demasiado precisamente en eso, no insisten en exceso en el desarrollo de algoritmos, sino que en la utilización de cajas negras, de
de programas ya cerrados. Este programa es capaz de hacer esto, pero lo que es fundamental y lo que sería bueno enseñar es qué es lo que hay dentro de ese programa que es capaz de ofrecerme estas respuestas. Eso permitiría, además, desarrollar esas herramientas, saber desarrollar esas herramientas. Entonces, sí, efectivamente, es preocupante, claro que sí. Como bien sabes, hoy día, para entrar a cursar estudios de matemáticas, cada vez elevan más y más las notas de corte de selectividad. ¿Qué ha cambiado? Porque cuando nosotros estudiamos, prácticamente estudiamos 3-4, no era 4 gatos, como solíamos decir. ¿Qué ha cambiado para que ahora despierte tantísimo interés en las matemáticas? Bueno, la respuesta es simplemente la diversidad de salidas profesionales que tienen actualmente los matemáticos. Los matemáticos no solo sirven para dar clase en un instituto o si además si tienen vocación, continuar dentro de la universidad. Es que las empresas de productos financieros, como son los bancos o los seguros, pues se los contactan rápidamente con ellos, porque por el carácter que tienen y formación que tienen los matemáticos. Entonces, es eso, hay una gran diversidad. Y por otro lado está el tema de los dobles grados que son muy, muy golosos. El doble grado, por supuesto, para alumnos que tienen notas altas que han conseguido notas altas, pues el doble grado de física matemática, doble grado de informática matemática, también es un aspecto que ha hecho que las notas suban muchísimo. Estimado amigo Paco, hemos estado 50 minutos, pero se me ha pasado el tiempo volando. A mí también. Yo en estos casos siempre digo lo mismo, te lanzo el guante y si quieres venir otro día a visitar a Peñarroya, encantado de volverte a tener en el programa. De ti depende. Yo recojo el guante, mientras el cuerpo aguante y, por supuesto, yo estoy encantado de estar aquí acompañándote. Pues, muchísimas gracias, nos despedimos hasta dentro de 3 semanas. Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. ¿Qué significa futuro? El diccionario dice: tus padres, ya sabes que estudian.